Retomamos aquí con el padre Sergio Casa Silva, analizando qué implica hoy por hoy el catolicismo, qué implica la fe, qué implica la figura del Papa Francisco. Padre, estamos inmersos, se habrá enterado, ¿no?, por los diarios, no sé qué diarios, pero en lo que se llama Agenda 2030, algunos llaman Nuevo Orden Mundial, algunos dicen que esto no existe en realidad y que los que decimos esto o creemos que existe somos conspirativos, conspiranoicos. ¿Cuánto de eso hay y cuánto de eso está afectando a la Iglesia, si es que está afectando? La Agenda 2030 creo que es innegable, porque la mayoría de los tenidos como líderes políticos mundiales hablan expresamente y la llaman Agenda 2030, e incluso en las páginas web oficiales de esa propuesta figuran cuáles son sus principios, digamos, sus metas. Y todas esas metas son distintos pasos que quieren llevar adelante para seguir este proceso de descristianización que comenzó hace siglos. Es decir, la guerra contra la Iglesia no empezó en el Vaticano II. En el Vaticano II se produce un quiebre interior en la Iglesia, una infiltración tremenda de heterodoxos que tienen lamentablemente la estructura material de la Iglesia como una cocinera tiene la sartén por el mango, pero en realidad a nivel social político la guerra contra la Iglesia está desde Cristo. No por nada al fundador de la Iglesia lo crucificaron en una cruz. Aquellos mismos que crucificaron en una cruz a nuestro Señor son los que a lo largo de 20 siglos y han desarrollado de distintas maneras y a través de distintos instrumentos y personalidades la misma crucifixión que hicieron con Cristo, la quieren hacer con la Iglesia. En la última etapa, que podríamos decir desde 1789 en adelante, a nivel político-social, con la Revolución Francesa, en realidad la Revolución Francesa no fue una liberación de los pueblos. La Revolución Francesa fue un atentado contra el catolicismo que significaba la monarquía, con la excusa de los abusos del absolutismo monárquico de ciertos monarcas que se decían católicos pero que abusaban de su poder. Se terminó con una institución que había traído mucho bien al mundo entero, en cuanto era un gobierno unificado, pero bajo la inspiración de los principios de la razón, sobre todo iluminados por la fe. Hoy el Vaticano forma parte de esa rosca de poder, hablando en términos políticos, de ese enjuague de poder que es la Agenda 2030. Si por Vaticano, ¿o es servicial? Si por Vaticano entendemos la Ciudad del Vaticano como Estado, probablemente sí. De hecho, los discursos oficiales de quien ocupa materialmente el Vaticano favorecen estos principios. Ahora, de ahí a decir que la Iglesia apoya esto, no, la Iglesia nunca va a apoyar algo que va contra el sostenimiento de la fe católica, o sea, nunca va a apoyar ningún proyecto descristianizador como este. Claro, el conjunto no, pero la conducción sí, digamos, o la conducción momentánea. Todos los que están infiltrados dentro de la Iglesia Católica, lamentablemente, que son mayoría, sí, promueven estas cosas. ¿Francisco es un infiltrado? A conciencia o inconscientemente lo promueven, porque lo dicen abiertamente, no es que yo estoy interpretando nada. Basta ¿Francisco con leer. es un infiltrado en ese sentido? ¿Se lo puede considerar un infiltrado o no? Infiltrado es todo aquel que no profesa la fe católica y que lamentablemente, por falta de una autoridad legítima en la Iglesia, no ha sido expulsado de la Iglesia. Y bueno, los modernistas que están manejando la Iglesia, la estructura material de la Iglesia, son todos bautizados. Como no hay autoridad legítima que los excomulgue, están todos dentro de la Iglesia. Es como si fuera en una bolsa, estamos todos juntos. En la misma bolsa estamos los gatitos y los perritos. Nosotros ladramos, pero nuestro grito es muy débil. Ergo, ¿Francisco debería ser excomulgado? Cuando haya una autoridad legítima, si Francisco no se retracta de los errores contra la fe, como tantos otros modernistas, no es que me la agarro con Francisco, sí. Todo aquel que no profesa íntegramente la fe debe ser excomulgado de la Iglesia. No solo Francisco, quien sea. También. Sorprenden algunas definiciones o silencios, si uno quiere, de Francisco sobre ciertas cuestiones básicas para la Iglesia, ¿no? O para la fe cristiana.
yendo un poco más allá, que incluye varias religiones seguramente. Pero, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Él recibe, sin meternos en la cuestión política, ¿no? Pero recibe a un presidente que hizo campaña profunda por el aborto, como el presidente en funciones de los argentinos, Alberto Fernández, como si no hubiera pasado nada. Después tiene definiciones un tanto ambiguas sobre el tema de la homosexualidad, otro tema, bueno, creo que es central para la Iglesia. Es una cuestión de comunicación, se comunica mal, se quiere dar un mensaje ambiguo. ¿Qué es lo que pasa, no? Porque antes estas cuestiones no se debatían, o estaba bien o estaba mal, blanco o negro. Esto no comienza con Francisco, vuelvo a lo que dije al comienzo. Esto comienza con el Vaticano II. Este estilo de ambigüedad, este estilo de confundir, viene del Vaticano II. Si ustedes quieren comprobar lo que yo digo, basta con leer ciertos documentos y se van a dar cuenta la ambigüedad con que fueron escritos y aprobados. ¿Por qué se hace esto? Esta es la técnica, es la metodología del modernista. Para entender cómo actúa metodológicamente un modernista hay que leer la encíclica Pascendi Dominici Gregis del Papa San Pío X, que fue el que condenó el modernismo cuando el modernismo asomó la cabeza al principio del siglo XX. Parte de esa metodología es no decir la herejía completamente, sino decirla a medias, o dejarlo como ¿qué habrá querido decir? Eso se hace ex profeso porque es la metodología para sembrar la duda en todo el pueblo cristiano, para después más adelante avanzar un poco más sobre la interpretación heterodoxa del discurso ambiguo que se dijo antes. Es típica la forma de ir avanzando hacia el abismo del modernista dentro de la Iglesia para vaciar los contenidos de nuestra fe. ¿La Iglesia debe condenar el aborto y la homosexualidad? La Iglesia no necesita volver a condenarlo, está recontra condenado desde siempre. El aborto no lo pidieron los pobres. El aborto lo pidieron los que tienen mejor alcance económico, mejor modalidades económicas, acceso a cuestiones, para hacerlo gratuitamente y ahorrarse el dinero de asesinar a sus hijos. Es mentira. Yo tengo un montón de alumnas que están absolutamente, pero 99% en contra del aborto, a pesar de que en las escuelas se le enseña que deben estar a favor. Ese es otro tema, ¿no? Padre, ¿muere la familia cristiana? No, mientras haya matrimonios católicos que vivan su fe en gracia de Dios y que traigan al mundo todos los hijos que Dios le mande y resistan, no va a morir la familia cristiana, ni siquiera la familia natural, por más Agenda 2030 o 3030 o las que quieran, porque Dios en su providencia va a proteger a esas familias, y con ese pequeño Israel, con ese, como dice la Biblia, Pusillus Rex, con ese pequeño rebaño, Dios hará un día el milagro de recomponer este mundo que cada vez está más subvertido. ¿Hacia dónde va el catolicismo, por último? Si Dios no interviene con un milagro moral, como sería, por ejemplo, en este caso ahora está Francisco elegido para ser Papa, el milagro moral sería que él profese la fe íntegra, rechace los errores que enseña, y que son todos aquellos del Vaticano II, ciertamente con su estilo tan particular, hasta que no promueva el bien común de la Iglesia con sus acciones en defensa de la integridad de la fe, de la moral y del culto católicos. Si Dios no interviene para que se produzca ese milagro moral, cada vez, lo siento mucho, no maten al mensajero, cada vez iremos peor. Pero sabemos que Cristo va a triunfar al final, pero realmente la forma en que triunfa Cristo es misteriosa, como lo fue misteriosa aquella con la que nos redimió a todos, que su victoria fue consumada con la última gota de sangre en la cruz. Nuestro Cristo es un rey que reina desde un trono misterioso, el trono de la cruz. Padre Casasilva, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja.